¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien allá donde me veáis. 2014-2020. El BMW i8 ha cesado su producción hace escasos días. Y en este vídeo te voy a contar exactamente por qué es un vehículo que podría convertirse de aquí a 25, 30, 40 años en una cotizada pieza de colección, en un vehículo que puede aumentar mucho su valor por las características especiales y específicas que tiene. Así que en este vídeo te voy a intentar explicar qué es el BMW i8 como automóvil, cuáles son sus características principales. He tenido ocasión de conducirlo varias veces y aunque me hubiera gustado grabar el vídeo con un i8 Roadster que tenía apalabrado para poder terminar el ciclo del i8, lo voy a tener que hacer desde casa, pero con el material que ya tengo grabado del coche te lo voy a contar todo sobre cómo va, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y en tercer lugar te voy a explicar también un poco de cómo se fabrica, porque justamente estas tres cosas, cómo es, cómo va y cómo se fabrica, es lo que hace que tenga mucho potencial para convertirse en un auténtico unicornio, como en su día fueron coches como el increíble BMW 507Z, un coche que casi arruina a BMW y del que al final solo se construyeron 250 y pico unidades, cuando había previsto 2000 al año, o coches tan especiales como el BMW Z1, coches tan especiales como el M3 CSL o vehículos como el impresionante Z8, ¿por qué no? Coche, por cierto, que fue el primer coche en el que empezamos a trabajar en la productora que monté con mi ex socio y buen amigo hace ya muchos años y del que también te voy a enseñar algunos planos. Así que quédate conmigo que te explico todo y también al final del vídeo cuáles son los pros y los cons que juegan a favor o en contra de que este coche se pueda pensar como un vehículo para comprar, para disfrutar y también como una inversión con la vista puesta en el futuro. Bueno, hay que decir, por ejemplo, del BMW M1, ¿no? La gran cuestión, la gran pregunta es, ¿el i8 va a ser un M1, un vehículo del que se fabricaron poquísimas unidades, menos de 500, y que hoy en día es un vehículo hiper mega cotizado precisamente por esa tirada tan corta? ¿O va a ser más bien como un 850, una serie 8, una serie que ahora ya está revalorizándose de manera importante, pero que no va a llegar ni de lejos a la cotización que ha tenido, por ejemplo, un M1 o el Z8, que es un vehículo que también se produjo mucho menos y que tiene, digamos, más caché y estirpe, recordando a ese vehículo de los años 50 o incluso también, pues eso, por haber salido en las películas de James Bond, ¿no? Sea como fuere, la cuestión es que el i8 es un coupé deportivo híbrido y también con una fabricación, con unos materiales que lo hacen muy especial, precisamente por esa combinación de baterías y motor eléctrico, poca capacidad de batería, porque realmente estamos hablando de que brutos, la primera versión que sale en 2014 tenía más o menos unos 7 kWh de capacidad, mientras que la segunda versión que sale a finales de 2017, se estrena en esa época, está en los 11 y pico kWh brutos, lo cual nos daba una autonomía en modo completamente eléctrico pues de 20 y pico kilómetros en el mundo real en la primera unidad, 30 y pico como máximo 40 en la segunda versión del i8. Pero todo esto conjugado con un motor 1.5 turbo de 3 cilindros, que entonces podía parecer algo que desmerecía el coche. Hoy en día ya veis que toda la industria va por ahí y ahora Koenigsegg se ha sacado de la chistera ese motor impresionante hasta que ha llegado el de Koenigsegg. El del i8 es con diferencia el motor 3 cilindros más impresionante que ha habido en el mercado por el funcionamiento que tiene, que es espectacular. Un motor con 231 caballos y una respuesta tremenda que hacía que en la primera versión del i8 de 2014 a 2017 tuviéramos 362 caballos, conjugando todo el sistema de propulsión híbrida, mientras que ganábamos 12 caballos hasta los 374 en la segunda versión del i8, en la que además se añadía nuevo equipamiento multimedia con pantalla táctil, se le ponía un filtro antipartículas al motor 1.5 turbo y también, además de ampliar el sistema de propulsión eléctrica, hacía que el coche antes pudiera ir hasta 70 km/h en modo puramente eléctrico, en la segunda versión llega hasta los 105 km/h en modo puramente eléctrico. También se le añadían algunos refuerzos en el chasis, unas resinas especiales que hacían que los pesos, a pesar de ser un vehículo extremadamente, digamos, ligero para los estándares, estamos hablando de un coche que en su primera versión estaba entre los 1.500 y pico kilos y los 1.610 de la segunda, precisamente por unas resinas que hacían que el chasis todavía tuviera más rigidez estructural. Y es que esto del chasis es una de las grandes gracias, por supuesto, aparte de esa estética tan futurista, tan espectacular que nos retrotrae, sin pensarlo, en cosas como el impacto que generó en su día el DeLorean cuando salió al mercado o el mismísimo M1, ¿no? Yo el i8 lo veo un poquito como un DeLorean de nuestro tiempo, ¿no? Un vehículo, bueno, que tiene la diferencia respecto a estos coches de que te he hablado, que se han producido 20.000 unidades, que son muchísimas más. Este aspecto que juega en su contra
se compensa, como digo, con una serie de estándares como son la producción y el concepto de vehículo. Antes de llegar a eso, déjame que te explique 4 notas sobre cómo iba el i8. El i8 es un coche con un comportamiento deportivo espectacular cuando el asfalto está en buen estado, pero que comparte con otros vehículos M de BMW o vehículos deportivos la característica que cuando el asfalto se rompe hay que pelear mucho con el volante porque podemos tener pérdidas de trayectoria muy claras que hacen que con el asfalto roto sea un coche mucho más delicado de conducir que otros deportivos que no llegan a la altura del i8 precisamente cuando el asfalto está en buen estado. Un vehículo con un comportamiento muy deportivo con esa salvedad. Y una cosa que le diferencia de sus hermanos, precisamente por este sistema de propulsión tan particular que tiene, es que en función de la carga de la batería te puedes encontrar en medio de un puerto de montaña con pérdidas de potencia y con recuperaciones de potencia que pueden hacer que entre más potencia y más par de manera brusca cuando tú tenías menos en las curvas anteriores y te puede llegar a sorprender un poco y tengas que jugar también con el volante para llevarlo por su sitio. Eso hace que sea un vehículo realmente de conducción pura, como se conducían los coches de antaño y que requieren un nivel de manejo para llevarlo rápido un poquito superior o bastante superior a la media de los vehículos hoy en día que tenemos deportivos y que no tienen un comportamiento, digamos, tan ágil y tan dinámico. Todo esto lo conjuga con el hecho de que es un vehículo que no es insufrible para circular por ciudad en lo que se refiere a la suspensión, a la dureza de la suspensión. Es un coche perfectamente utilizable en el día a día y que tiene además la característica impresionante de que gracias a ese peso y a lo bien que funciona el sistema híbrido, no es un peso espectacular de 1100, 1200, que sería la bomba, hablamos de tonelada y media, pero gracias a su aerodinámica y gracias al sistema de propulsión es un coche que puede tener consumos de utilitario, consumo de vehículos de 150 a 180 caballos en carretera perfectamente gracias al motor tricilíndrico y al sistema híbrido. ¿Cuáles serían los contras que le podemos poner al coche? Bueno, respecto a la utilización en el día a día tiene una limitación muy importante que es parte importantísima, digamos, de lo que es el encanto del coche, que son las puertas. Ahí tenéis mis trabajos de contorsionismo cuando estaba bastante más gordo que estoy ahora para entrar y salir, haciendo una prueba con un coche aparcado al lado, necesita mucho más espacio. Forma parte del encanto y del caché de este coche. Luego un interior también que por la posición del motor encapsulado detrás de los asientos es un coche bastante más caluroso de lo que, bueno, pues son los vehículos convencionales y hay que tenerlo en cuenta en climas como el nuestro. Y luego estas particularidades que te he contado del comportamiento dinámico que pueden formar en el futuro también parte del encanto del i8 como un coche que no es, digamos, un coche especialmente domesticado o fácil de conducir para aquellos puristas de la conducción. Así que con esto ya tienes una radiografía, una foto de un vehículo, como digo, que se han fabricado 20.000 unidades, de las cuales 10.000 se hicieron de 2014 a 2016 y las otras 4 se han hecho en los últimos 4 años. Tened en cuenta también que ahora mismo BMW te está haciendo unas ofertas muy potentes, se supone que para colectivos profesionales determinados, pero bueno, si tienes contactos y haces un poco de relaciones públicas, puedes llegar a conseguir un descuento de los 145.000 euros que vale hoy en día este coche a prácticamente bajar de los 100.000 euros. Para eso tienes que tener muy buenos contactos o determinadas profesiones a las que se le está haciendo esta oferta. Infórmate si te interesa comprar uno nuevo. En el mercado de ocasión, como ya os he contado en algunos vídeos, el i8 es uno de los coches más devaluados porque tenía un precio altísimo, o sea, hemos estado pagando 130, 140.000 euros por él y ahora en el mercado de ocasión ha perdido un montón de valor. Por eso es un coche extremadamente interesante. Como también es muy interesante algunas pinceladas que lo hacen especial, que es la forma que tiene de fabricarse. Tanto el i8 como el i3 comparten este método de fabricación. De hecho, el i3 lo podríamos meter también en el mismo paquete que el i8 como vehículo a conservar y a guardar, porque estamos hablando de unos métodos de fabricación en los que bueno, se utilizan materiales y sistemas y conceptos que solamente se habían utilizado antes en vehículos extremadamente artesanales, como por ejemplo con Lamborghini, con Pagani, etcétera, etcétera, etcétera. Por la combinación de materiales y por la concepción de vehículo híbrido con un motor térmico y con un motor eléctrico que le permite circular en modo completamente eléctrico, estamos con una combinación: fibra de carbono, aluminio, hibridación, posibilidad de circular en modo completamente eléctrico, en el que posiblemente los coches de aquí a 30 años, en muchos casos, se fabriquen como se fabricó el BMW i8 y el BMW i3. Estamos hablando sin ningún género de dudas, al margen de que sea un coche más o menos mayoritario o minoritario, que lo haya podido comprar más o menos gente, de métodos de producción y de métodos de concepto de coche que están totalmente adelantados a su tiempo, como en su día le pasó al Audi A2, un vehículo que fracasó justamente por estar adelantado a su tiempo. Y justamente ahí, y eso si eso lo sumas con una estética absolutamente espectacular de deportivo de BMW, tienes una combinación, digamos, de factores muy, muy, muy interesante, por lo que este coche podría convertirse en una especie de unicornio y que de aquí 30 40 años nos llevemos la sorpresa de que los coches se están fabricando como se fabricaba ese BMW que empezó a enseñarse como prototipo en el año 2009-2010 aproximadamente. En contra, justamente que se han producido 20.000 unidades. De las 10.000 primeras que se hicieron en la primera tirada, la mayoría se fueron para China.
Allí los nuevos ricos chinos se volvieron locos y con sus yuanes compraron i8s para ser el tío más molón a la puerta de la tienda de ropa de lujo o a la puerta del club de moda. Y es que justamente en Asia hay una buena parte de la producción de este coche que además yo creo que es uno de los primeros coches flash de la historia. Uno de los primeros coches, ahora es muy habitual que la gente se compre Teslas, ¿no? Y que espere 2, 4, según grabo esto nos hemos enterado que el Roadster se retrasa 2 años más. Bueno, en su día a BMW la inflaron a prerreservas y es que en esa década de 2012, 2013, en esos años, 2014, BMW era la empresa líder en el mundo, digamos, en concepción de vehículos eléctricos, con el permiso, por supuesto, de Tesla, que ya tenía el Model S en el mercado. Luego ha perdido toda esa ventaja y por eso el i8 y el i3, con estos conceptos en los que mezcla el aluminio con el plástico, con la fibra de carbono, materiales reciclados para la fabricación del interior, estamos hablando de conceptos de producción muy adelantados a su tiempo. Aquí están los factores a favor o en contra. Tú decides, sopésalos. En España, los vehículos de segunda mano, más o menos de primera generación, están sobre los 50.000 euros. En Inglaterra, coches con volante a la derecha están ya claramente por debajo de las 40.000 libras y veremos en el futuro si estas predicciones se cumplen, si, como digo, se acaba convirtiendo en un Z8, en un M1, en un DeLorean o se acaba convirtiendo simplemente en un BMW 850. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, BMW nos deja, ya para el recuerdo, un coche espectacular, extraordinario y también muy diferente a lo que habíamos visto antes.